Hoy nos toca en el libro de Juan, las bodas de Caná. Tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo del 1 al 12. La palabra de Dios dice así: al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadle al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Aquí vemos que unas bodas, como otras bodas, pero muy diferente a las bodas del pueblo de Israel, con lo que hoy día puede manifestarse. En esta boda de Caná había sido invitado la Madre de Jesús, la Virgen María, Jesús, sus discípulos y sus hermanos de sangre. Pero, ¿dónde queda Caná? Caná queda en la provincia de Galilea, del pueblo de Israel, en la parte de arriba que quedan. Pero Caná, la provincia de Galilea, era muy grande. Acuérdense que ahí también está Nazaret, donde el Señor pasó la mayor parte de su vida, toda su juventud hasta hacerse hombre. Pero Caná, ¿dónde está? Es cierto que está en la provincia de Galilea, pero está más cerca, llamémoslo el distrito, el pueblo de Cafarnaúm. En la parte alta de Cafarnaúm estaba Caná. Era una aldea. Entonces ahí se celebraba esta boda. Pero esta boda, conforme lo hemos leído en la palabra del Señor, esta boda se celebraba a lo grande. Y lo que se bebía ahí era el vino. Era la bebida principal de toda boda en el pueblo de Israel. No como hoy en día, es diferente. Aquí el vino era la bebida con el cual se divertían, se gozaban, se manifestaban en alegría en esta boda de Caná. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado aquí? Se había agotado el vino. Tal vez el vino por esta fiesta era poco, era mucho, o había muchos invitados. No sabemos. Lo que sabemos, y nos dice la palabra del Señor,
es que esta bebida, el vino, se había agotado. Entonces María lo notó que se había terminado el vino. Y entonces, pues, los participantes, los invitados iban a extrañar, iban a reclamar ¿a quién? Al dueño. ¿A quién iba a reclamar? Al novio. Y esto, pues, era perjudicial para la familia del novio. Porque al terminarse la bebida principal en esta boda, Dios entonces Todopoderoso, le iba a gracias. ser muy perjudicial. Entonces, ¿qué pasa? María, al notar esto, le dice Señor, que sea a tu Espíritu Jesús. Santo. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice a Jesús? Entonces, al acabarse el vino, María sabía el poder de Jesús. Sabía María, su madre terrenal, sabía el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice, no tiene vino. No tiene vino. Pero al manifestarle, a decirle a Jesús, no tiene vino, Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aquí vamos a ver, estas palabras encierran muchas cosas. María era una invitada, se dice al comienzo, pero también se nota que cuando una invitada interviene en la fiesta, es porque se trata de un familiar. Se trata de un familiar. Nos da a entender que María es partícipe en el círculo familiar de esta boda, porque toma las riendas de una necesidad, de un problema que se ubica aquí en esta boda. Entonces hay necesidad de una bebida y toma las riendas del problema, pero al tomar las riendas del problema busca la solución, y la única solución que ella encuentra es en la de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero el problema ya no es de ella ya. Ahí mismo se lo traslada el problema a Jesús. Se lo trasladó el problema a Jesús. Entonces, en lugar de que el dueño, el novio, dé solución a la escasez de este vino, María toma el problema. Y eso más nos indica que María no solamente era conocida en ese lugar, sino que en esa boda era partícipe en un vínculo familiar, pero no cualquier familiar. Es una relación más estrecha con la familia. Por eso ella toma el problema y se lo traslada a Jesús. ¿Por qué se lo traslada a Jesús? Porque sabe que Jesús ya tenía 30 años, iba a entrar ya en la vida pública, ya tenía ya a sus discípulos, pero el Señor todavía no se había manifestado como el Mesías. No se había manifestado. Por eso es que María sabía el poder que tenía Jesús, porque 30 años había estado a su lado. María debe haber pedido muchas preguntas, muchas cosas que ella no conocía, y por lo que se le presentó el ángel y todo lo demás. ¿Qué mujer no plantearía tanta pregunta a alguien que se le presenta el ángel y le dice que va a tener un hijo? Y ella le contesta, si no he conocido varón. Entonces viene ella, el conocimiento de que el hijo que tiene y sabe con toda seguridad es el Mesías, con todo el poder que ella podía haber conocido durante esos 30 años de Jesús. Jesús no se había manifestado en público, ni siquiera en su barrio, pero yo entiendo
que en su casa sí. En su casa sí sabemos, porque la sencilla razón que hijo no se manifiesta con su madre para decirle que es y que llegado a su hora, él se va a manifestar al mundo. He ahí, por eso que la María le dice, falta vino. Falta vino. No le dice, María no le dice, falta vino, ¿qué hacemos? Ella no pregunta qué hacemos a Jesús. No pregunta. Ni siquiera le dice, ¿lo vas a hacer un milagro? ¿Lo vas a convertir? No, no le dice. ¿Qué es lo que hace María? Acuérdense, ella lo único que hace es le dicen falta vino, inmediatamente busca a los que atienden la mesa de servicio y le dice, haz todo lo que le dijera Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús había venido al mundo con una misión muy grande. Pero no había, Jesús estaba sujeto a su Padre, a Jehová. La sumisión es ante su Padre verdadero, Dios Todopoderoso, Jehová, Dios. Pero Jesús, si no hubiera obedecido, si no hubiera hecho lo que su madre terrenal, la Virgen María, le estaba diciendo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que la desobediencia. Pero Jesús, sabiendo lo que es la obediencia, obedece a pesar de lo que Jesús le dice en su palabra. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esta palabra suena muy frío. Yo mismo la primera vez que leí esto hace muchos años, decía yo, ¿por qué Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Por aquel entonces, esta expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? La palabra, en aquel entonces, era su forma de expresarse cuando se dice, ¿qué tiene conmigo, señora o madre? Pero esta forma tan fría, que parece fría, es el lenguaje de aquel entonces de Israel. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una forma de expresarnos, en otro país lo toman como si fuera algo muy diferente. A veces se trata de algo que no es de amistad, sino algo que busca problemas. Son de acuerdo al lenguaje que se habla en los países. Entonces, esta forma de hablar de Jesús era correcta. Por eso María no dice nada. Y María inmediatamente, Jesús, después que le dice, ¿qué hace María? Busca a los que sirven y le dice que haga todo lo que él ordena, lo que Jesús ordena. ¿Y qué hace Jesús? Obedece. La obediencia es la base de la palabra de Dios. La obediencia. Entonces, a pesar de eso, Jesús obedece. ¿Y qué hace? ¿Y qué le dice a los? Vienen los que sirven y le dice, allá, que llenen las tinajas, las 6 tinajas que hay con agua que están llenas de la purificación. Ustedes saben, como hemos leído, las tinajas eran grandes y cada tinaja tenían 2 a 3 cántaros, lo cual cada tinaja representaba unos 100 litros. En total abarcarían cerca de 600 litros. Lo llenaron de agua en obediencia, pero esta agua no era un agua cualquiera. Hemos escuchado que el agua que tenían
Las tinajas era el agua de la purificación. Un agua que servía. Agua que servía ¿para qué? Para aquel que esté contaminado. Esa agua era para aquellos que se habían contaminado, aquellos que se sentían impuros. ¿Y quiénes eran? Aquellos que se habían pecado o aquellos que en realidad habían tocado, por ejemplo, un muerto. En aquel entonces, el que tocaba un muerto ya era impuro. Necesitaba de la purificación. Y esta agua era de la purificación. Aún así, lo rellenaron hasta arriba. ¿Y qué hizo Jesús? Fue instantáneo. Fue instantáneo el agua convertida en vino. ¿Cómo es posible que sea transformado instantáneamente? O sea, al llenarlo Jesús de haber pensado solamente con el pensamiento y quedó totalmente convertido en vino. Porque después que lo llenaron, le dijeron, ya está lleno. Y el Señor, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, llevarlo al maestresala. ¿Y quién era el maestresala? Era el que trataba el vino, si era bueno o no era bueno, si era puro o no era puro, o era ralo, o qué sabor tenía. Entonces, ¿qué había sucedido aquí? Había sucedido que María en esta boda tomó participación al notar el problema que había en la boda. Y entonces, al tomar la participación, se hizo cargo del problema de la boda, que era lo que en realidad la comida y el vino era la celebración, parte de la celebración principal para esta boda. Y salvó esta boda. Lógico, lo salvó María. Pero a pesar de que el problema lo había solucionado Jesús. Pero Jesús, en obediencia a su madre terrenal, lo hizo. Por eso dice nuestro título, obedecer para poder ver la gloria de Dios. Y aquí lo que hemos visto y lo que nos relata es que la gloria de Dios se manifestó en el poder de Cristo al convertir el agua en vino. Yo supongo que hoy en día podremos ver seguramente si nosotros, todos nosotros, como cristianos que conocemos a Jesús, como que conocemos a Cristo, que Jesucristo murió por nosotros, si queremos ver el poder de Dios, ¿en dónde? Seguramente está enfermo cualquiera. Seguramente alguien padece puede padecer de una enfermedad, puede tener problemas de su hijo, inclusive de su vecino, o no solamente puede ser de una enfermedad, puede ser, por ejemplo, la falta de trabajo. La falta de trabajo. ¿Y qué hay que obedecer para poder ver la gloria de Dios, el poder de Dios? Obedecer, dice, pero para obedecer se necesita fe. Fe en Cristo. Fe en Cristo. Esa es la obediencia. La fe tiene que ir unido a la acción. La fe, la obediencia. Acuérdense, cuando después que Moisés murió y le
y le cedió el mando a Josué. ¿Qué hizo Josué? José no se enorgulleció y dijo, ya no se creó suficiente. No, este hombre fue humilde, pero un gran guerrero al mando del Señor. Él fue el que siguió a quién, a Moisés para conquistar la tierra de Israel. Josué fue el hombre que obedeció al Señor cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. Si estás conmigo, yo estaré contigo. Yo seré tu fuerza. Yo pelearé por ti. Por eso Josué en toda su vida realizó 33 batallas y solamente uno perdió, la de Jai. Es el pueblo más chiquito, es el pueblo más indefenso, es el pueblo que tuvo menos guerreros. Pero ¿por qué cayó? ¿Por qué no pudo vencerlo? Por el pecado. Uno puede vencer cualquier circunstancia si obedecemos a la palabra de Dios. Si queremos ver el poder de Dios, haya obediencia en nuestras vidas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es su misma presencia, es su espíritu, es el poder de Dios. La Biblia, para aquel que ama a Dios, que busca a Dios, hay poder. Pero aquel que no ama a Dios, no lee su palabra, no se alimenta de la palabra de Dios. Es un libro cualquiera que se aburre y no entiende y no hay poder. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su corazón, cuando se convirtió en cristiano, ya tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, al Espíritu Santo. Entonces hay comunión con el Espíritu que está del Señor en estas palabras. Aquí en la Biblia, en estas palabras está el Espíritu de Dios. Y cuando hay una comunicación directa, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces esta letra cobra vida, cobra poder, cobra poder. Entonces vemos pues que Jesús aquí al convertir y lo lleva al maestresala, le dice, llévalo al maestresala. Y ellos lo llevan al maestresala. Y el maestresala pues, al probar, inmediatamente busca al novio, al dueño de la boda. Pero él no sabía de a dónde habían sacado eso, este vino. Él se asombró de lo que estaba probando. Era el catador, el que cata. Cata quiere decir, catador es aquel que ve la calidad del vino. Y fue así que le dijo, ¿qué le dijo al dueño? ¿Qué le dijo al novio? Al novio le dijo, bueno, generalmente en las bodas, en las fiestas, lo primero que se saca para darle al público, a los invitados, es lo mejor que uno tiene. Pero tú has hecho al revés, le dijo. Tú has guardado lo mejor para lo último, porque lo que había probado era un vino que nunca había probado, era excelentísimo, era el mejor. Claro, si viene de Dios, Dios hace lo que nadie puede hacer. Dios es el Señor de lo imposible. Solamente basta creer. Cuando tú crees, hermano, cuando una persona cree en Cristo,
Cuando una persona cree en Dios, es el primero en obedecer su palabra. Y al obedecer vamos a ver el Espíritu, vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Solamente con la obediencia. Y el que obedece es porque cree, porque tiene fe. Es así. No es sencillo, sí, no es sencillo. Porque estamos acostumbrados a obedecer en algo que se toca, que se ve. La fe es creer en algo que no se ve, pero que tenemos la certeza de que ya está hecho. La certeza que va a venir, la certeza que vamos a tenerlo. Ten fe, muchas de las veces dice, ten fe, ora, busca a Dios, ten fe y verás la gloria de Dios. ¿Por qué dice la gloria de Dios? Cuando dice ten fe para ver la gloria de Dios, se quiere decir, ten fe que eso que tú estás orando y que estás buscando se va a realizar en un milagro. Y cuando se realiza el milagro, lo que tú le has pedido y en obediencia sigues con el Señor, esa es la gloria de Dios. Aquí la gloria de Dios es cuando se convierte el agua en vino. Esa es la gloria. La gloria de Dios es el milagro que se realizó al agua. Es el milagro. Y todavía lo manifiesta el Maestresala. El Maestresala se asombra de que en toda fiesta se da el mejor. Claro, para Israel y el novio habían seguramente comprado lo mejor. Sí, seguramente lo mejor. Pero este vino nunca, el Maestresala, el catador, nunca había probado esta clase de vino, esta calidad de vino que viene del poder de Dios. Por eso dice, tú has hecho todo lo contrario, al último estás sirviendo lo mejor. No he probado otro vino que es mejor. Y él manifiesta, el Maestresala, sin querer la gloria de Dios. Porque él no sabía que ese era agua. Él no sabía. Los únicos que sabían eran los que habían llenado el cántaro, no, las tinajas con agua. Ellos sabían. Ellos vieron la mano de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron este milagro de Cristo. Ellos vieron. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, hermano, vamos a ver. Bueno, vamos a ver primero la actitud del cristiano. El vino que hemos visto aquí, la convertido. ¿Qué es el vino? Generalmente vino es una bebida que nos va a distorsionar, que la mente se nos va a nublar y no vamos a hacer lo correcto. El vino, hoy actualmente también hay el vino que se toma por medicina. Hay que ser prudente al tomar un licor que se llama en este caso el vino. Muchas personas toman un vaso de vino por decir los días domingos, o decir el día que se siente un poco del estómago cargado. Tomar un vaso de vino no es malo. Lo malo viene cuando toma con exceso y busca este licor, busca con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El
propósito es porque de repente se encuentra desesperado, de repente se encuentra estresado, de repente quiere nublar su propia mente, embriagándose para olvidar un problema que tiene. Con exceso hace mal. Y eso no es permitido por el Señor. Vamos a hablar, mire, dice la palabra del Señor que deberíamos actuar con prudencia, buscando siempre la gloria de Dios. La gloria de Dios no se busca cuando se toma el vino en forma indiscriminada para poder embriagarse y perder el conocimiento. Dice que hay que ser muy prudente, dice el Señor. Pero lo vamos a leer en Romano 13:13. A ver, la palabra del Señor dice así. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y laxiva, y no en contiendas y envidia. Acá nos está diciendo uno de ellos. No debemos andar, dice, andemos como de día, honestamente. Honestamente, no en glotonería y borrachera. El Señor nos está diciendo, no andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera. Acá nos está señalando el Señor. Vamos a buscar Romanos 14:21, a ver, 14:21, ahí no está. 14:21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Miren lo que nos dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Por qué, hermano? Porque esto me ha sucedido a mí y a todo el mundo. A todos. Miren, una vez, y no una vez, varias veces, en mi trabajo, cuando recién llegué en un colegio y después tenía que trasladar en otro colegio, no, la gran mayoría de los hombres, pues, toman licor. Y hay momentos, pues, que están de celebración, hay cumpleaños, hay almuerzos para pues, todo, bueno. ¿Qué había pasado, hermano? ¿Qué pasó con Fernando? Fernando, pide tomar, ¿qué pasa? Sírvete, dice. Yo le digo, yo tomo solamente distancia de lo que me va a entorpecer, me va a nublar la mente, le decía yo, ¿no? Así que no, pero ¿por qué no? Yo le digo, sinceramente, mira, le voy a decir, yo soy cristiano, pero fuera de lo que soy cristiano, le decía, yo nací para no tomar licor. Porque yo aborrezco el licor, le decía. Desde nacimiento. Así. Cuando dice el Señor, sé prudente, eso nos dice que si a mí me invitan a una fiesta de un familiar, si yo puedo dominar mis deseos, dominarme a mí mismo y ponerme en la mano de Dios, puedo ir ahí y rechazar el licor. No vaya a ser que un amigo, muy amigo, con palabrería y no va a convencer. Porque la cuenta se comienza del número 1. Una copita nomás, no una nomás. Y de una después le agregas el 0 y ya son 10. Así es. Se te va a nublar la mente. Pero eso sí, puedes cerrarte muy bien. Es cumpleaños, por ejemplo, de tu propia familia. Como lo ha sido a veces mi madre y mi padre, hasta su cumpleaños he tenido que asistir.
mis propios hermanos o primos, dice, Fernando, salud. ¿Qué pasaba? Yo estaba con mi vaso, pero no tenía licor, tenía gaseosa. En mi propia familia, pero mi propia familia después se acostumbró y sabían que yo no tomaba. ¿Por qué? Porque nací así. Cuando ya vine a la familia cristiana, yo no tuve problemas, pues. Ya no tuve problemas porque yo estaba de muchos años que no tomaba licor. No tomaba. Así como también nací que yo no podía tener ¿cómo le dice? Ofenderse con alguien. No, no podía. No podía odiar a nadie tampoco. No tengo, no puedo. No puedo. ¿Me han hecho daño? Sí. Pero no, no he odiado. No. Así es. Pero yo doy gracias a Dios. Pero también dice que hay momentos que en realidad puedes tomar en tu casa, sí, como un remedio medicinal. Sí lo es. Pero tomar distancia con la bebida en exceso en tu propio hogar. Porque cuando uno se acostumbra en su hogar a los malos actos, afuera también lo va a hacer, hermano. ¿Por qué? Por el mundo que nos va a acechar, por el diablo que nos acecha y por nuestra propia naturaleza de pecado. Son tres cosas que nos acechan. Por eso cuando me han pedido, me han dicho, voy a ir, bueno, si eres fuerte, dominas, tienes fe en Jesucristo, ora antes y anda, pero rechaza lo malo. Y muchas las veces, pues, prefiero no ir, como dice. Así es. Así es, hermano. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ver la palabra. Esa es la actitud que el cristiano debe tomar. El cristiano debe tener en cuenta las advertencias contra la embriaguez. Y lo tenemos en Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios, capítulo 5, verso 18. Efesios, está más adelante nomás. 5:18. La palabra de Dios dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. No nos embriaguemos. No tomar. ¿Por qué dice que puedo ser mal, puedo influir en el hermano? ¿Por qué, hermano? Por esta sencilla razón. Mis amigos de trabajo están ahí tomando, pero hay muchos otros que me conocen que soy cristiano. Pero si estoy con los varones tomando y puedo decir, no, yo no estoy tomando. Es cierto, no estás tomando, no estás pecando, pero sirves de mal ejemplo. ¿Por qué de mal ejemplo? Porque estoy entre 3, 4 amigos que están tomando y yo estoy ahí al costado. Los que pasan 3 a 5 metros, 10 metros, ¿qué cosas dicen mis amigos? Ay, pero Fernando dice que no toma, pero ahí le veo que está en medio de ellos tomando. Es un mal testimonio. Eso se dice mal testimonio. Es como cuando yo me adjunto con una persona que todo el mundo lo conoce, que es ratero, que es drogadicto. Claro, pueden pensar mal, pero si yo le estoy predicando la palabra, es muy diferente. Es muy diferente. Si yo veo que alguien que está en desgracia, voy a predicarle la palabra. Si es un borracho, entre comillas, le predico la palabra. Si es un mentiroso, le predico la palabra. Si es un drogadicto, trate de predicarle la palabra. Porque esa es mi misión.
como hijo de Dios. Porque la gran comisión es predicar a todo el mundo. No dice, no, predica lo bueno nomás, no predica lo sano. No, no es así. Esa alma se está perdiendo en la droga, en el licor. Hermano, tengo un sobrino que predica la palabra del Señor. ¿Y sabe dónde iba? Por tiempo, se iba con su pastor, se iba allá a Sarumía. Ahí no hay un río que está medio seco, el río, no sé cómo le llaman ese río, Chillón, creo. Ah, no, no es Chillón. Ese río de San Martín que cruza San Martín, cruza Lima. Ahí estaban los drogadictos, hermano. A ellos les iba a predicar en la noche. En la noche, hermano, les predicaba la palabra. Y no iba una vez, muchas veces han ido. Muchas veces han ido. Y yo lo he admirado a mi sobrino y a ese pastor. Lo he admirado. Que ha ido y tiene una fe muy grande. Muy grande. Acuérdense que el Señor dijo en su palabra y dijo cuando estuvo aquí en la tierra, si tuviera fe como el granito de una mostaza, harías milagro. Es la fe el que mueve montañas. Es la fe. Vamos a ver, hermano. Acuérdense, cuando Moisés libertó a los egipcios que estaban en esclavitud 400 años, él convirtió el agua ¿qué? En sangre. Él convirtió el agua en sangre. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo convirtió el agua en vino. En vino. Pero en Moisés se vio no el poder de Moisés, el poder de Dios. Es la gloria de Dios, de Padre Jehová. Y cuando estuvo acá Jesús, fue la gloria de Cristo. Él lo convirtió. Él lo convirtió. Por eso que vamos a ver, hermano, en Gálatas 5:21. Ahí vamos a ver, el cristiano debe tener en cuenta también las advertencias contra la embriaguez. La que sigue nomás es 5:21. La palabra del Señor dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios. Las envidias que se tiene, los homicidios, los que matan, y las borracheras, no solamente los que matan, hermano, la borrachera, ¿por qué? Porque este cuerpo no nos pertenece a nosotros, pertenece a Cristo. Porque ¿quién nos lo dio? Dios. Dios nos dio este cuerpo. No nos pertenece, le pertenece a Cristo. Dios nos ha dado para que nosotros lo cuidemos y así de esa manera podemos vivir los años que Dios nos da. Y uno mismo es el que comete el error de matar su propio cuerpo porque no lo cuidamos. Así es. Y con la borrachera, pues lo único que está haciendo el hombre o la mujer está no solamente denigrando su vida, sino que está matando su cuerpo. Así es. Esta es lo que hay que tener en cuenta. Toda persona
que no debemos de embriagarnos porque trae mal unas consecuencias muy funestas, una consecuencia que nos perjudica, no solamente en el cuerpo, sino ante Dios. Dice que no entrará al reino de los cielos aquellos que se embriagan, o sea, las borracheras. Se celebran, dice, sí, estoy en el mundo, que estoy contento, alegre. No, están contento, alegre para entrar al infierno. Porque no conocen la palabra de Dios. No conocen. Y si lo conocen, es peor. Porque conociendo, es como aquel policía que conociendo la ley cometen el delito. Entonces, el juez lo castiga con es más severo. Es más severo. Así es, porque conoce y comete delito. Que aquel que no conoce, que siempre le ha de caer también la cárcel, pero no conocen, pero por su delito también va a la cárcel. Entonces el poder de Dios, hermano, ¿quieres ver el poder de Dios? Queremos ver el poder de Dios, hay que obedecer nomás la palabra del Señor. ¿Qué hacía cuando mi hija, hermanos, estaban para operarlo? No lo atendían los médicos ahí en el Sabogal, en el hospital Sabogal. No podía hacer nada. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué dice la palabra? Ora. Haz ayuno. Busca la palabra. Y tu fe tiene que ser inquebrantable. Y tener la paciencia, porque uno dice, ora y dice, Señor, ya que ahorita se haga lo que te pido. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para decirle a Dios que nuestro deseo que lo haga. O que le pedimos un milagro que tiene la obligación de hacer. No. Nosotros no somos nadie. Nada. Somos trapo de inmundicia. Solamente pedir la misericordia de Dios, la bendición de Dios y respetar la soberanía de Dios. Muchas de las veces vienen los problemas y tenemos que orar y buscar la soberanía de Dios para que el Señor acceda. Y si el Señor no accede y se produce una muerte, ¿qué iba a hacer? Hay que decirle amén. Señor, gracias y ayúdame a soportar este dolor. Es así, hermano. Porque el hombre y la mujer vivimos, pero tenemos que morir algún día. Así es, somos como las plantas, como todo ser viviente que nace, se reproduce y muere. Y a muchos no se pueden reproducir porque ni siquiera han llegado a la adultez, pero ya se pierden. Ahora un joven de 14, 15, 16 años ya se perdió. En el mundo de la droga, en el mundo del delito, en el mundo funesto de que hay las cosas malas en este mundo. Es así. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Solamente obedeciendo la palabra de Dios vamos a encontrar y vamos a ver el poder de Dios. Vamos a orar, hermano. Así como todos los comensales, sin darse cuenta, no vieron la gloria de Dios. Lo que vieron fue un milagro. Pero los que creen en el Señor vieron la gloria de Dios. Seguramente lo que llenaron las tinajas de agua, eso vieron la conversión, vieron la gloria de Dios. Seguramente yo entiendo que si yo veo pues algo que extraordinario que nadie lo puede hacer, ¿qué hago? Pienso. Para mí es un asombro de ver eso.
algo que nadie ha hecho. Y si me dice, Él lo ha hecho, le creo en todo lo que ha hecho. ¿Qué había hecho el Señor? Había convertido el agua en vino. Entonces, lo que servían, los que llenaron las tinajas de agua, yo entiendo que ellos se convirtieron todos, pero, o de repente uno o dos, pero sí hubo conversión. Sí hubo. Ellos no pidieron ver la gloria de Dios, pero lo vieron, porque ellos fueron los intermediarios, los elementos, los que el Señor utilizó para que pueda utilizarse y llenarse las tinajas. Vieron también la fe que tenía María, la Virgen María. Ella sabía que Cristo podía, Jesús podía resolver el problema de la escasez. Y le dijo, hagan todo lo que le pida, lo que le dice Jesús. Y ella sabía lo que podía hacer Jesús. Así como tú y yo, hermano, sabemos como cristianos lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nos falta es la fe. Creer en Él, creer en su palabra, obedecer su palabra al Señor. Que dice la palabra del Señor, ten fe y verás la gloria de Dios.